yo sentí tal cual como si hubiera un castillo, como con Sí, se una, derrumba todo. ajá, así como sentado en algo y como en las caricaturas, ¿no? Que le pegan y puf, se Sí, viene todo abajo. justamente la idea de Nietzsche de la muerte de Dios, ¿no? De que se Ajá, derrumba todo y ya no hay en dónde establecerte. Pero sí. ¿por qué le dijo que, que Dios no existía Y el fue así sacerdote? como, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué hago yo aquí, no? Y dice, es que muchachos, Dios no existe, Dios existió. Ujú. O sea, no, perdón, dijeron, Dios no existió, esa era la premisa, Dios no existió. Y dices que no existió, Él existe, o sea, Él ni tuvo un principio, ni tuvo un Dios no final. existió, entonces dijo el Ajá, otro. sí, Ajá. perdón, era Ujú, Dios no existió, no, Dios ujú. no existe. Dios no existió, Dios existe. Y fue así como que, como si todo lo hubieran recogido y lo hubieran vuelto a armar. Y dije, Ajá. ya tuvo razón, ¿no? Porque sí, o sea, dije, es que el padre diga Dios no existió, sí fue Sí. así como, pues qué, ¿no? Pero sí estaba un poco vulnerable tu sistema de creencias y dependía de que No, dijera no, o un sea, es padre o que, no, ¿no? sí, o sea, es que yo dije, obviamente, pues el padre va a Por figura de decir, autoridad, ¿no? ajá. Ajá, y que él, que ya es sacerdote, y diga así, fue así como, pues, ¿qué está pasando, no? Ajá. Y dije, y entonces todo lo que creo, pues, ¿dónde queda, no? Pero Ujú, ya que explicó, es que él ni tuvo un principio, ni tuvo un final, o sea, es ujú, Dios. ujú, Entonces, no es como que, existió de la nada, así, de repente apareció en ujú, Jesús, y luego ya se murió y ya dejó de existir, ¿no? O sea, ujú, él existe en un eterno presente, ¿no? Esa fue la primera vez. ujú, La segunda vez ya en la Facultad de Filosofía, ya había recibido yo la sotana, estábamos estudiando metafísica y que el ser y todo, y era así como ujú. que, y había días, o sea, había días en los que yo me ponía la sotana y decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me estoy Ujú, poniendo? O sea, ¿por qué estoy poniéndome esto? O sea, ¿qué sentido tiene que esté ujú. yo aquí, no? Más existencial, ajá. Ajá, sí, sí, y total que, conforme vas entendiendo, conforme vas profundizando, entonces dices, no, es que sí, o sea, sí, se define a Dios en la filosofía como aquel cuyo mayor no se puede pensar, ¿no? Ujú. O sea, por ejemplo, si tú no te No hay diste algo más vida, que, ¿no? Más ajá, grande. ¿quién te dio la vida? Tus papás. Entonces tus papás Ujú, son Dios. Ok, ujú, ¿y a ellos quién les dio la vida? ¿Se las dieron ellos? No. Y así te vas hasta la causa primera, ¿no? El primer motor, el motor inmóvil, como lo llamaban, ¿no? Varios filósofos. Entonces te das cuenta de una existencia de Dios, o sea, que por la razón llegas a creer en Dios. en que fue no fue casualidad, no fue causado, o sea, Ajá, causalidad. es la causa incausada. Ujú, Entonces, pues como que si te quedas así en las primeras páginas de cualquier libro de filosofía, dices, Dios no existe. ujú, Pero si ya te metes de lleno, dices, no, es que tiene su fundamento. ujú, Y de hecho por eso estudiamos nosotros filosofía. O sea, porque toda la ujú, teología se sustenta en la filosofía. ujú, Llega un punto en el que tú sabes que la mente humana es limitada. O ujú. sea, se busca, ¿no? Y se potenciarla y demás, pero hay cosas que no Tomás de entendemos. Aquino también. Ujú, Entonces, en ese punto donde se acabó pues el terreno firme de la razón, entonces es donde llega y ves, por decirlo de algún modo, la fe, ¿no? O sea, es como si estuvieras en el borde de un precipicio y te dice, ahora esta es la fe. ujú, Y entonces, con todo ese precedente ya de razón, tú dices, no choca con lo que es éticamente correcto ujú. y entonces das ese paso, ¿no? A creer. ¿Sabes qué? Hasta donde da la razón ya llegó, pero esto que veo al frente, esta doctrina, concuerda con lo que la razón me dice que es correcto. Ujú, Entonces, vámonos de lleno. Y es cuando das el salto de fe. ujú. Entonces, pues, de ahí. O sea, esas fueron las dos veces en las que sí dije, pues, ¿qué estoy Eso haciendo, fue lo no? que te convenció, el salto de fe, fue cuando lo encaminaste hacia la razón, o sea, lo viste Desde... como, ajá. Y por ejemplo, el que es como que uno de los argumentos más fuertes, ¿no? El argumento creacionista y todo eso. ¿Cómo lo compaginas con las otras teorías de física, como el Big Bang, o cómo es para ti? ¿Cómo lo percibes? Pues de hecho, creo que la teoría del Big Bang, creo que Sí, hasta la hizo fue un creado, sacerdote. ajá, Entonces, por ejemplo, con la evolución del Darwin. darwinismo, Ujú, no choca tal cual que haya habido, no sé, por ejemplo, del Big Bang, que se haya desprendido de la explosión y demás, y después haya existido una especie, ¿no? Y haya evolucionado. ujú, Ok, pero ¿de dónde salió eso? O sea, ujú, de la nada, nada sale, ¿no? Entonces, ujú, hay un Dios que genera todo el ujú. movimiento y se crea, ¿no? Todo lo demás. Entonces, desde ahí, pues... Y por ejemplo, en el caso de que, no sé, digan, son cuatro fuerzas fundamentales antes de, o que preceden al Big Bang, ¿no? ujú. En este caso, por ejemplo, para ti, lo que precedía, porque siempre existió, fue Dios. Entonces Ujú, no puede haber una causa de Dios, o sea, algo que lo haya creado, ¿no? Porque está la típica pregunta de entonces, ¿quién creó a Dios? ujú. Pero en tu percepción, entonces no, no fue creado porque siempre estuvo ahí. Ajá. Y si Ajá. hubiera alguien que hubiera creado a Dios, entonces ese sería Ujú. Dios. Y la postura homologada, por ejemplo, en física de que ya haya existido algo,
o sea, de que al igual que en tu percepción Dios siempre estuvo ahí, Ujú. en la percepción, digamos, de un físico, pues siempre estuvo ahí sin necesidad de un ser creacionista. O sea, yo creo que ese es el argumento más fuerte a lo que yo he percibido desde, o sea, cuando me lo empecé a cuestionar y todo esto. Creo que es filósofo que se llama William Lane Craig, no sé si lo Ujú. conozcas, No, es no. cristiano y es una de las mejores personas que han debatido acerca de la existencia de Ujú. Dios. Es muy bueno, te recomiendo mucho sus debates. Bueno, fueron hechos hace como 10 años, pero son Ujú. buenísimos. Y hablaba por ejemplo, si negabas la existencia de Dios, entonces que haya los valores y deberes morales objetivos, ¿no? The objectives moral values and duty. Y luego hablaba también del argumento creacionista, que era eso, ¿no? Él lo simpáticamente como que lo figuraba un poco hacia la ciencia y hacia esto y correspondía a un sentido, que es Ujú. básicamente lo que me estás explicando. Pero, por ejemplo, si Dios siempre estuvo ahí, por ejemplo, ¿cómo sería el ente, ¿no? O sea, quiero decir, por ejemplo, para las posturas, porque no todos los teístas no son católicos, ¿no? Ujú. Sí, sí. Solamente creen en Dios, así. Pero, por ejemplo, para las religiones panteístas, Dios figura como esta forma como de Inicial. energía, Ajá. inicial, de todo esto. Si Dios es eso, entonces, si no tiene la figura antropomórfica, ¿por qué, por ejemplo, un católico le rezaría a Dios si no escucha, o sea, es el creador, pero no tiene que ser una figura antropomórfica? ¿Cómo es Ujú. la forma en la que tú lo percibes? Ok, en todo lo que hablabas, ¿no? Así como que venían a mi mente imágenes. Ajá, ok. En este caso, pues yéndonos a la última pregunta que me haces, es poner un Fue ejemplo, muchas, ¿no? perdón. No, no, está bien. Así pasa, ¿no? Cuando te metes a un tema y te Ujú, vas. Pero nos ponían un ejemplo en el seminario, ¿no? Que decías, es que el porqué de la encarnación, ¿no? ujú, Y el porqué de las imágenes, ¿no? Que cuestionan algunas sectas cristianas. Pero nos explicaban, nos ponían la analogía de un niño, ¿no? Que desde su percepción puede ver a unas hormigas que van y todas están cayendo, ¿no? Al agua. ujú, O que pudieran tener un camino más sencillo, ¿no? ujú, Para recorrer. Y él les habla, él les dice, él trata de indicarles el ujú, camino. Que pudiéramos hacer la comparación con Moisés, con Abraham, con los ujú, profetas, ¿no? Que se manifiesta a través de ellos, pero no lo escuchan. ¿Por qué? Porque no es una hormiga, es un niño. O sea, es ujú. alguien superior, Superior, pudiéramos decir en exactamente. este Ajá. caso, ¿no? Porque luego ya hay muchos que dicen, no, es que son iguales los hombres y los animales y todo eso, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, sí. entonces, para poderles enseñar el camino, ¿qué es lo que hace? Es como si ese niño, ¿no? Se hiciera una hormiga para decirles, es que por acá está más fácil. O Ujú, sea, para que no se ahoguen, para que no se mueran, váyanse por acá. O para que lleguen más rápido, váyanse por acá. Entonces, es Dios que es un espíritu, ¿no? En el Génesis se dice, en el principio era la palabra. Y una palabra no tiene cuerpo, ¿no? ujú, Que tal cual, ¿no? Como tu, ujú. tu podcast inefable, ¿no? O Sí. sea, no tiene cuerpo las palabras. Y lo que hablábamos, ¿no? Del esplagmisomai. Pero no la podemos ver, la escuchamos. Entonces, pues Dios es un espíritu, ¿no? Que mucha gente le llama energía, que mucha gente le llama de muchas formas, ¿no? Pero a final de cuentas es ese ser que viene y se encarna, toma la figura de nosotros los hombres para que entonces podamos escucharle. Porque hay gente que a veces tiene experiencias, ¿no? Que ve espíritus, que ve muchas cosas, ¿no? Que ve Sí. fantasmas, que ve gente muerta. Es gente que a lo mejor puede tener esa sensibilidad, pero no todos la tienen. Ujú, Como no toda la gente tiene oído para la música, no toda la ujú, gente tiene oído para ciertas cosas, ujú, pues es lo mismo, ¿no? O sea, entonces él toma la iniciativa y por eso para el católico es un Dios de amor, ¿no? Que dice, es que es Dios, o sea, él no tendría necesidad de que nosotros le rindamos culto, de que nosotros le amemos, ujú, pero para nosotros somos un designio de amor de Dios, o sea, siendo Dios amor, dices que este amor tan grande yo lo quiero compartir y ujú, entonces lo comparte con nosotros y nos da todo, ¿no? En el Génesis que les da todo a los ujú, hombres y demás. Y entonces él ve que se alejan, pero aún así hay muchas figuras en la Biblia que dice, es que yo quisiera ser como la gallina, ¿no? Que cuida a sus hijos, como ujú, los pollitos y demás. Entonces es ese Dios que sale al encuentro del hombre, ujú. respetando su libertad de decir, ¿sabes que no me O sea, libre quieres? albedrío. Ajá, Ujú, no me quieres escuchar, ok, no hay problema, yo te sigo amando ujú. y sigo cuidando de ti, perdón. Sí.
Pero entonces es ese Dios que se hace como nosotros, Ujú. para también dentro de lo mismo, al ser una creación de Dios que se ha sido corrompida en su esencia, al alejarse de su fin, Ujú. para el cual ha sido creada inicialmente, entonces es Dios que que la planifica, perdón, Ujú. a la hora de él tomar esta materia de la que estamos hechos, esta materia corporal, y entonces se hace hombre, ¿no? Como nosotros, y entonces nosotros, para que nos sea más fácil el culto, pues tenemos las imágenes, ¿no? Yo lo Ujú. decía muchas veces que es como cuando los protestantes, ¿no? Dicen, es que ¿por qué tienen imágenes? Ok, entonces ¿por qué tienes fotos, no? Ujú. Si a lo mejor tú te acuerdas de tu mamá o de tu novia, de lo que sea, novio, es más fácil que te acuerdes si traes una foto, Sí, ¿no? tienes un referente, claro. Una foto Ujú. en donde sea, ¿no? Y te puedes acordar de él, Ujú. pero si ya lo ves, una Ujú. imagen de él, entonces es como que más fácil, ¿no? Esa relación. Entonces de ahí Y además que en se cuanto al hagan. marketing es mucho más, ¿no? O sea, es la forma en la que se pudo expandir Ah, completamente. sí. Hablaba en un podcast sobre lo del Nican Mopoa, Ah, sí, sí, ajá, que fue una de las figuras importantes, lo de tomar lo de Tonantzin para ajá. poder convertirlo y poder tener ese presente, ¿no? Porque también algo que me parece interesante es que muchas religiones o las religiones comienzan como una secta hasta que se empiezan a expandir y ya se ponen como la religión o, por ejemplo, Alcanzan como el rango, ajá, ¿no? el estatus así Por decirlo y de algún ya. modo. Ujú. Y justamente por eso es lo que hablaba acerca del origen de la Navidad, que Ujú. precisamente creo que había escuchado, creo que era por agosto o julio o algo así, que decían que era el nacimiento de Cristo, pero se Marzo, cambia hacia marzo. sí. Pero se cambia por el Sol Invictus, ¿no? Por las La creencias. Ujú. celebración, perdón, Ajá, romana. porque ahí se convierte como la religión hegemónica, ¿no? Que está rodeada del mundo. Eso que me dices precisamente es el argumento que había visto acerca de por qué existe la maldad si existe Dios, ¿no? Que lo presenta William Lane Craig también hablando, bueno, él es cristiano, pero hablando sobre el libre albedrío, ¿no? Que dice, hay una toma de decisiones y están, por ejemplo, las responsabilidades que tenemos como con los otros, con los seres humanos y todo esto, pero finalmente hay una libertad para que hagan esto y también una libertad como para que no crean o así, Sí, ¿verdad? sí. Yo en lo personal, por ejemplo, no creo en Dios, me considero ateo, pero en algún momento, claro que la transición de ser un fiel creyente a pasar, pues no fue así tan rápido. O sea, realmente me quedé como un agnosticismo ateo, un agnosticismo teísta, luego dije, no, soy deísta, y luego no, agnóstico ateo y así. Pero yo creo que si vas a hacer algo, tienes que hacerlo con toda la convicción y no puedes estar, bueno, me A parece medias. una postura, ajá, un poco indecente y poco propia. El agnosticismo, entiendo que mucha gente dice, no tengo esa postura del agnosticismo porque, no sé, porque no sé, nunca voy a estar seguro de nada. Pero pues bajo esa premisa, pues nunca vas a estar seguro de nada. Ajá. Entonces, para mí es, o tal vez sea una forma muy cerrada de verlo, o crees realmente con convicción, ¿no? Y con no con pruebas porque al final nunca vas a poder probar, pero con buenos argumentos, o no crees, igual, con la misma, con lo de la carga de prueba que hablaba Bertrand Russell, por ejemplo, lo de la teta de Russell, que Ujú. era de que pues quien tiene la carga de prueba es quien la persona que está afirmando que existe. Pero ya, no sé cómo lo ves tú, pero por ejemplo, a mí me pareció un tema súper interesante eso de si Dios existía o no. Ahora lo veo como un tema completamente de creencia, o sea, de si crees o no, no de que si Ujú. existe o no. O sea, es si crees que existe porque nunca lo vas a poder probar ni vas a poder probar que no, aunque la carga de prueba siempre la va a tener la persona que está afirmando, pero igual no tiene sentido porque no puedes desmentir algo que no está afirmado realmente, ¿no? Entonces, pues lo dejo como un asunto de creencia y también veo que, o sea, ya más grande he consolidado un poco mi pensamiento en cuanto a la importancia de los rituales que hay en el catolicismo, también incluso en cómo te ayuda en los duelos, o sea, eso me parece Es bastante un plus. significante, muchísimo, sí. Sí. O sea, yo lo vi cuando murió mi abuelo, cuál era la diferencia entre cómo era el proceso de duelo de mi familia, que sí es practicante del catolicismo, no son los grandes practicantes, pero sí iban así con mucha convicción, a mí. O sea, yo solamente voy a misa cuando es el día de cuando murió él, o en su cumpleaños, que era en enero, ¿no? Pero el 19 de enero. Pero veo eso que sí funciona muchísimo, o sea, a nivel psicológico, por eso ya de cuando empecé a madurar un poco más, ya me pareció como que una completa estupidez estar todo el tiempo cuestionando a la gente de a gratis, Ujú. porque pues no ganaba nada yo, no ganaba nada de ellos, y creo que ganaban mucho más
dejándolos así, o sea, que ellos descubrieran y mi idea era plantearme y replantearme la idea de Dios Ajá. para poder defender más bien la creencia en Dios, pero pues terminó al revés, ¿no? Pero hay mucha gente que no, o sea, hay mucha gente que Sí, sí sí. termina creyendo con más fuerza, pero en tu caso fue así, por ejemplo, o sea, te lo replanteaste, pero terminaste teniendo un poco más de fe, porque también tener una fe ciega, o sea, sin Sí, no, plantearte es la muy fe es débil, para ¿no? cuestionarse. O sea, Ajá. desde el catolicismo la creencia es la fe se cuestiona. No Ujú. puedes creer nada Así más dice algo porque en te tu dicen. perfil, ¿no? De lo de compadreando. Ah, sí, o sea, Ujú, tal cual nosotros buscamos como exponer qué es ujú, lo que se dice, ¿no? Porque en las pláticas prematrimoniales, ¿no? Una ujú, pareja, ahí nos mencionaban, ¿no? De la familia, de las relaciones sexuales, de todo eso. ujú, Y una pareja decía, es que nunca me imaginé que en la iglesia me fueran a hablar de esto. Si ujú, en el DIF no me ujú, hablaron sí. de esto, y en la iglesia donde pensé que nunca iban a tocar el tema, me lo explican, ¿no? Ujú. Entonces hay muchas ideas que la gente dice, es que esto es así. No, o sea, las cosas son diferentes. Sí, hay un sacerdote también que se hizo famoso, ¿no? Por las pláticas que tenía y que era muy chistoso. Ah, Eh, uno como es como blanco, es muy extranjero, chistoso. sí, sí. Ajá, es muy chistoso y también fue otra forma en la que salió un poco de lo que tenemos encasillados como sacerdotes, ¿no? Que Sí, son tipo serio, así. Y él lo hizo de una forma más chistosa, más amena, diferente. así. Ujú, Sí, pues también, de lo que decías, se cree que, bueno, desde el punto de vista de nosotros es que no hay un ateísmo práctico en su totalidad, ¿no? ujú, Que es un ateísmo teórico, porque para negar algo primero tienes que aceptar su existencia, ¿no? ujú, Si realmente no creyeras, pues es así como que, pues me va y me viene, ¿no? La idea de ujú, Dios, no tengo nada que decir porque, pues, o sea, si lo niego, lo estoy primero afirmando, ¿no? Para decir, no ujú. existe. Por otra parte, algo de lo que decías, nada, es que ya, con tanta cosa se me Sí, sí, fue. porque... Pero sí, o sea, a final de cuentas, pues está esa libertad, ¿no? Hay una entrevista, ¿no? Donde le dicen, es que creer en Dios, pues hasta te conviene, ¿no? Porque muchos o algunos decían, ¿no? Que la religión es el opio del pueblo, esto que decían, ¿no? Que Marx. les da, Ujú. ajá, que les da la tranquilidad. Pero en una entrevista le dice ¿Pero a la quién le reportera, dice? no me Ah, acuerdo, ok. la acabo de ver hace poco, o sea, no la entrevista completa, pero sí ese fragmento, ¿no? Le dice, por mera lógica, me conviene más creer en Dios, porque si se acaba el mundo y me muero, o si me muero, que llega el fin, pues, del Ujú, mundo, ¿no? De cada quien, este, y no existe Dios, no pasa nada, ¿no? O sea, porque al final de cuentas mis creencias van empatadas con unas creencias éticas, ujú. pudiéramos definir correctas, ¿no? Sí. Que decía los valores morales y Ujú. éticos y Valores demás. civiles, morales y No objetivos. estás como que exigiéndote algo más Ujú, que lo que ya tendrías que exigirte como persona. ujú, Y si, pero por el contrario, me muero y toda la vida no creí en Dios, y cuando me muera, si existe, ujú. pues Sí. ya perdí, ¿no? Eso lo decía Ese. un filósofo, no me acuerdo quién lo decía, pero lo expresaba hace mucho tiempo que era eso, o sea, que prefería creer en Dios. Creo que era un filósofo, un científico, no me acuerdo. Ujú, Pero, pero por ejemplo, volviendo a lo que dijiste acerca del ateísmo, ujú, o sea, la premisa, por ejemplo, de Bertrand Russell, que era lo de la tetera Russell, de que si existe una tetera de que ahí está, pero no la puedes observar, entonces ujú, no lo puedes comprobar, pero ahí está y así. Por ejemplo, la carga de prueba, si yo, no sé, te digo, tengo un balón rojo en mi ajá, espalda, atrás de mi espalda, y tú me dices, pues a verlo, y yo te digo, no, pruébame que no lo tienes. O sea, la carga de prueba recae sobre la persona que está afirmando, pero ajá, no por negarlo estás aceptando, o sea, estás aceptando la afirmación en cuanto al argumento, ajá, no en cuanto a la esencia de lo que está presentando. ok. Entonces, por ejemplo, en ese caso, ¿cómo sería tu O respuesta? sea, aquí sería, por ejemplo, lo que te decía, desde la razón. Ajá. Nosotros llegamos a la existencia de Dios desde la razón y Ujú, desde filósofos que no forzamente fueron católicos. ujú, Entonces, pues está ahí, ¿no? La facilidad o la conveniencia, ¿no? Hasta cierto punto de creer en Dios. ujú, Sería tal cual encontrar una causa, ¿no? Una causa incausada. De hecho, de eso que decías de la tetera, ujú, había un... Hay una anécdota, ¿no? De que una maestra le dice, niños, ¿ven el pizarrón? Sí, sí lo vemos. Entonces existe el pizarrón. Niños, ¿ven la vaca que está allá? ujú, Sí, sí, sí la vemos. Entonces sí existe. ¿Ven a Dios? No. Entonces, por lo tanto, Dios no existe, ¿no? Eso que ujú. dices. Y entonces se para un niño, ¿no? Y le dice, compañeros, ¿ven el cerebro de la maestra? No, no lo vemos. Entonces la maestra no tiene cerebro, ¿no? Es como eso, ¿no? Que decías de Era la un niño un tetera, poco, ¿no? un Ajá. poco machista, ¿verdad? Sí. Bueno, cambiamos la maestro, pues, pero hasta final de cuentas es eso, ¿no? No necesitas verlo como para darte cuenta, ¿no? Sí, sí, o sea, Y verlo no, pero, o sea, la comprobarlo existencia de tal cual alguna en sí. forma, Sí, ajá. sí. Por eso digo, o sea, es cuestión de creencia. Pero, por ejemplo, quería ver cuál era tu contraargumento Ajá. contra Bertrand Russell. También es una Sí, de sí, las eso es. exposiciones acerca de eso. Para mí, o sea, la carga de prueba, si tuviera que ser probada, Ajá. pero yo llegué a la conclusión que las creencias no tienen que ser probadas. O sea, creencias, la fe no tiene que ser
probada. Tal vez Ajá. puede ser argumentada, pero no tiene que ser probada como... Sí, o sea, no tienes que tener una... Así una prueba científica, ¿no? De que Ajá, sí o sea, existe. porque si no, no vas a decir que no existe porque no puedes probar que no existe, pero puedes discernir en cuanto a decir, pues tal vez no existe porque hay ausencia de prueba, pero también la carga de prueba no existe, ¿no? Pero sí creo, volviendo a lo mismo, que es cuestión de fe, cuestión de creencia. Y el salto de fe justamente es eso, o sea, Ajá. y